sociedad argentina, como el mundo entero, tiene un tremendo debate que además es acompañado por el temor a lo desconocido y porque también queda en evidencia que tampoco la ciencia tiene todas las respuestas y hasta que encuentra alguna respuesta cuando aparece una pandemia, ocurre lo que está ocurriendo ahora y lo que pasó en otras épocas con distintas pandemias que tuvo la humanidad, pero que no tenía el desarrollo de las comunicaciones ni el mundo estaba interconectado como lo está ahora. Justamente esa interconexión, donde había hasta el momento 1000 vuelos diarios, o sea, despegaban y decolaban 1000 aviones por día en el mundo, sin contar los barcos, los trenes, los micros y la movilización particular. La interligación de los negocios y absolutamente de todo ha hecho que el mundo se transformara en universal, pero también que las enfermedades se transformaran rápidamente en universal. Cualquier problema que no tiene una solución inmediata en cualquier lugar de la Tierra se contagia absolutamente en todas partes. Por lo tanto, cuando hay una dificultad que tiene características mundiales, la respuesta tiene que ser también mundial. Ya no es como en las viejas épocas donde aparecía en un país la fiebre amarilla, la trataban en ese país, o aparecía el SIDA y se trataba a nivel universal el SIDA, o cuando aparecieron otras determinadas enfermedades que fueron epidemiológicamente hablando internacionales, pero que no tenían la intensidad por el tránsito que hoy tiene la humanidad que puede tener en estos momentos. Y por eso los lugares más apartados tienen desarrollo de esta famosa coronavirus. Y entonces vamos a meternos en lo propio, en lo que nos importa a nosotros como argentinos, porque es obvio que la sociedad está absolutamente dividida, porque han logrado instalar aquellos que vienen todos los días perdiendo su propio poder, porque el poder está construido por el capital, pero el capital cuando no tiene mercado y no tiene consumo desaparece, y entonces tienen un gran temor a perder ese capital e incitan, a través de los medios que manejan o de sus propias relaciones, incitan a que todo el mundo tiene que volver al trabajo porque total la gente igual se muere. Con ese criterio en Estados Unidos está pasando lo que está pasando y ocurrió lo propio en Europa cuando trataron tarde la cosa y no le dieron importancia porque cómo iban a perjudicar el turismo, o pasa en Brasil donde todos los gobernadores de Brasil se le oponen, ya no hay uno solo que esté a favor, todos se le oponen al presidente. Esto quiere decir que los que pensaron que la vida tenía que seguir en forma normal, se equivocaron, porque no siguió de manera normal y además tuvieron consecuencias con las muertes, consecuencias con las epidemias, con los sistemas de salud vencidos y a partir de allí con una sensación de que también se les cae la parte económica. Pero vamos a lo nuestro. Ayer se informó de manera oficial que casi 8 millones de personas, 7.800.000 argentinos, están en condiciones de cobrar 10.000 pesos. Es decir, que están en condiciones de recibir el bono de 10.000 pesos porque no tienen, familiarmente hablando, asignaciones que le permitan suponer que pueden vivir. Y 300.000 empresas, o sea, el 50% de las empresas instaladas y funcionando en la Argentina, le pidieron auxilio al Estado porque no saben cómo pagar los sueldos de abril. A lo que se le suman los municipios, las gobernaciones y el propio Estado Nacional. Entonces, si uno pregunta cuál es la situación económica, desastrosa. ¿Cuál era la situación económica antes de la pandemia? También desastrosa. Por cómo nos había dejado el gobierno de Macri, pero además cómo veníamos nosotros manejándonos absolutamente en la indigencia de los análisis, cuando era más fácil pedir la plata prestada que producir. Cuando todos los economistas especulaban diciendo de que el dinero prestado, las tasas eran bajas o eran altas, y hablaban nada más que del préstamo, y a nadie se le ocurría tener un ministerio de producción
funcionando. Cuando arrancó este gobierno, dividió la economía y puso un ministro de producción y simultáneamente puso otro para hacer el trabajo de Hacienda, es decir, para hacer el trabajo de finanzas. Y entonces tenemos que está, digamos, como si fuera loteada la decisión de la economía. No hay un hombre fuerte, sino hay un grupo o un equipo que tiene que opinar sobre economía. Pero ¿qué pasa? Se cambió absolutamente el eje, porque el propio presidente dijo: no nos importa lo fiscal y lo económico, no nos interesa lo de la deuda, nos importa que los argentinos vivan, que tengan la posibilidad de estar vivos. Y entonces aquí empieza ahora, después de mucho tiempo de que está la Argentina clausurada, cerrada, empieza entonces la preocupación de aquellos que son cuentapropistas, aquellas profesiones liberales, aquellos que si no facturan no comen, y de estos hay muchos, incluidos nosotros. Si este programa no factura o no cobra, va a desaparecer en corto plazo. Pero también hay algo que es preexistente, porque supongamos e imaginémonos que en esta relación y en esta situación donde todos estamos parados, se habilita una empresa, la que fuere, una fábrica cualquiera. Entonces la gente va a trabajar y dice: bueno, tengo mi salario. Pero resulta que esa fábrica no puede vender lo que produce porque nadie consume. Porque toda la matriz económica ha cambiado. Y esto es lo que los economistas no terminan de entender. Ya no es la misma realidad que antes, cambió todo. Y entonces, a novedades económicas tiene que haber respuestas nuevas. No pueden ser las mismas. Y hay que estructurar, pensar de qué manera se puede resolver lo que tenemos. Seguramente el que está escuchando y está desesperado porque no tiene un peso y vive al día y tiene que ir a comprar y no le fían porque le están pidiendo que paguen y encima se abusan porque le aumentan los precios, estará diciendo: sí, para vos es muy fácil. No, para mí es tan difícil como él. Lo que ocurre que hay que empezar a privilegiar qué creemos que somos y para qué estamos en el mundo. Claro, el que esto dice suscribe la idea de Perón de que el hombre vale por ser hombre y no por los bienes materiales que pueda tener. Y como estoy absolutamente seguro que el Estado Nacional va a concurrir para que la gente no se muera de hambre, de eso estoy absolutamente seguro, por la filosofía, por la manera de pensar que tienen, también digo que aunque tengan la voluntad de hacerlo, a lo mejor lo hacen mal. Y por lo tanto es atendible a aquellas personas que pueden estar en esa situación, o aquel que ha trabajado toda su vida, pero como decíamos recién, es un profesional que si no factura no cobra. Ahora, ¿qué hacemos? Decimos: salgan todos a trabajar, así no se cae la economía. Y entonces dentro de 30 días decimos: saturado el sistema de salud, y todos los mismos que estaban diciendo hay que trabajar, hay que salir, dicen: qué barbaridad, no tomaron las previsiones. ¿Qué hacemos? ¿Nos comparamos con las noticias informativas de los infectados o hablamos de muertos? Que es triste, que es doloroso, pero que es la realidad. Una Argentina que está por llegar a los primeros 100 muertos, con esa misma cifra, países que tienen la mitad de habitantes tienen la misma cantidad de muertos que nosotros, y países que tienen el doble de habitantes o el triple de habitantes, o 5 o 10 veces más, tienen 30 veces más muertos o 40 veces más muertos que los argentinos. Entonces, ¿qué hacemos? Y esta es la gran dicotomía, la gran discusión. Subidos en la necesidad de que, como nadie sabe a nivel mundial cómo se resuelve, se ha tomado la tremenda comodidad de decir que pocos decidan por muchos. Pero esta decisión no es de pocos, es de todos. Es tratar de comprender cómo funciona la vida y tratar de entender que mientras haya vida hay esperanza de cambiar la realidad. Y entonces aparecen los grandes editorialistas. Hoy mismo La Nación hizo su propio pensamiento desarrollado con uno de sus columnistas diciendo: la falsa antinomia entre la salud y la economía. Claro, es una falsa antinomia, porque ellos creen que el mundo tiene el privilegio de funcionar, que la salud funciona cuando hay economía. Y saben una cosa: antes que se inventara el dinero, los seres humanos nacían, se reproducían, se curaban y se morían. ¿Y saben cómo se curaban? Con todas las cuestiones naturales. ¿Y saben de dónde se sacan los remedios? De todas las cuestiones naturales que los primitivos usaban. ¿Podemos entender eso?
¿Podemos entender que no existe una píldora mágica, que todo está basado en la naturaleza? Seguramente cuando entendamos esto vamos a entender qué cosas nos ocurren en este mundo. El ser humano es un hecho atómico, estamos conformados por átomos. Y resulta que un día un señor, para terminar una guerra, apretó un botón y mandó no una bomba, sino 2 bombas atómicas. Una en Nagasaki y otra en Hiroshima. Todo eso no se fue a otro planeta. Toda esa energía liberada atómica, esa y tantas otras que tiraron el resto de las potencias, no se quedaron en otro planeta. Están dando vuelta en el planeta Tierra y afectando a la naturaleza, como tantas otras cosas que hemos hecho desde el spray para agrandar el agujero de ozono hasta la tala de árboles para modificar por cuestiones económicas y plantar soja el régimen de lluvia y la economía planetaria. Es decir, todo lo que se le ha hecho en contra de la propia naturaleza, como dijo el Papa, la naturaleza se lo está cobrando, porque Dios perdona siempre, los hombres de vez en cuando, pero la naturaleza no perdona nunca. Y en este sentido, debemos entender que esta dicotomía que se instala a través de los medios de confusión masiva, para decir que la crisis es profunda desde el punto de vista económico, lo era antes de la pandemia en la Argentina. Los mismos que ahora dicen hay que trabajar porque se nos cae el imperio, eran los que aplaudían las medidas de Macri cuando dejaba a la gente sin trabajo. Entonces tengamos mucho cuidado y definamos qué pensamos de la vida. Si creemos que el hombre vale por ser hombre y no por los bienes materiales que logre, o si nos enganchamos en la tesis liberal que el hombre capitalista, que el hombre vale por lo que tiene. Cuanto más tiene, más vale. Bueno, si el hombre cuanto más tiene, más vale, pregúntenle a uno de los más poderosos de la Tierra, ¿por qué no para los muertos en Estados Unidos?